Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 2. Despertar. Segunda parte. Esta sadhana llevó apenas una media hora y, no obstante, es de la mayor importancia para nosotros saber que fue una sadhana, un caminar hacia la luz y no un despertar sin ningún esfuerzo. Por lo general, un gurú guía a sus discípulos por la senda que él ha recorrido ya. Que Sri Bhagavan completara en el curso de una media hora no solamente el sadhana de una vida, sino para muchos sadhaka el de muchas generaciones, no altera el hecho que estaba efectuando un profundo estudio de sí mismo, tal como más tarde instruyó a sus seguidores. Les previno que la realización hacia la que conduce no se obtiene de un modo rápido, sino después de prolongados esfuerzos, pero dijo también que es el único medio infalible, el único medio directo para realizar aquello que no está condicionado para alcanzar el ser absoluto que somos en verdad. Dice que inmediatamente desata un proceso de transmutación, aun cuando puede pasar mucho tiempo antes de que termine. Pero desde el momento en que el ego o yo trata de conocerse a sí mismo, pertenece cada vez menos y menos al cuerpo en el cual está inmerso y cada vez más y más a la conciencia del yo superior. Es igualmente significativo que, aun cuando sin saber nada absolutamente de la teoría de la práctica del sadhana, Sri Bhagavan hizo uso del pranayama o control de la respiración para ayudarse en la concentración. Lo admitió igualmente como una ayuda legítima para mejorar el control del pensamiento, aun cuando no recomendó su uso excepto para este fin, y de hecho jamás lo enseñó. El control de la respiración es también una ayuda. Es uno de los varios métodos previstos para ayudarnos a obtener una mayor seguridad. El control de la respiración puede ayudar igualmente a controlar la mente vagabunda y alcanzar una mayor seguridad y, por lo tanto, puede ser ejercitado. Pero no debemos detenernos aquí. Después de obtener el control de la mente por medio de los ejercicios de respiración, no debemos contentarnos con una experiencia que pueda basarse en ellos, sino que debemos dirigir a la mente controlada la pregunta: ¿quién soy yo?, hasta que la mente se sumerja en el yo. Este cambio de conciencia produjo, claro está, un cambio en el sentido de los valores y los hábitos vitales de Venkataraman. Cosas que antes había poseído valor perdieron toda su atracción. Objetivos convencionales en la vida se tornaron irreales. Lo que había sido ignorado ejercía ahora una fuerte fascinación. La adaptación de la vida a este nuevo estado no fue fácil en una persona que era todavía un estudiante y que por el momento había de continuar en el seno de su familia y seguir sus estudios en la escuela. De hecho, fue un cambio exterior mínimo. Sin embargo, era inevitable que su familia observara un cambio en su modo de ser. Él lo ha descrito con estas palabras. Las consecuencias de este nuevo saber fueron observadas muy pronto en mi vida. En primer lugar, perdí el poco interés que tenía en mis relaciones externas con mis amigos y familiares y me dediqué de un modo mecánico a mis estudios. Solía sostener un libro abierto delante de mí para que mis familiares creyeran que estaba leyendo, cuando en realidad mi intención estaba muy lejos de aquellas cuestiones superficiales. En mis relaciones con la gente me convertí en un hombre débil y sumiso. Antes, cuando me daban más trabajo que a otros muchachos, me quejaba y si alguien me molestaba, lo desafiaba. Pero ahora ninguno de ellos se atrevía a hacerme bromas, ni tomarse ninguna clase de libertades. Todo había cambiado. Fuese cual fuese el trabajo que me encargaran,
lo hacía sin quejarme y en silencio. El antiguo ego, que siempre estaba resentido y dispuesto al reto, había desaparecido. Dejé de salir a jugar con los amigos y buscaba la soledad. Con frecuencia me sentaba solo, por lo general, en una posición lo más apropiada para la meditación y me absorbía en el yo, en el espíritu, aquella fuerza o corriente que constituía mi ser. Y seguía en mis meditaciones, a pesar de los gritos de mis hermanos menores que sarcásticamente me llamaban el sabio o yogi, y que me aconsejaban me retirara a la jungla como hacían los antiguos rishis. Otro cambio fue que no sentía ya ninguna preferencia o aversión por ninguna clase de comida. Fuere lo que me dieran, tanto si era sabroso como insípido, bueno o malo, lo ingería con suma indiferencia. Una de las características de mi nuevo estado fue mi cambio de actitud con respecto al templo de Meenakshi. Antaño solía ir allí en compañía de mis amigos para contemplar las imágenes y untar mis cejas con las cenizas sagradas y el bermellón, y regresaba a casa sin haber experimentado casi la menor emoción. Pero después del despertar, fui allí casi todas las noches. Solía ir solo y permanecer inmóvil durante largo rato ante la imagen de Shiva, Meenakshi o Nataraj y los 63 santos, y entonces profundas olas de emoción se apoderaban de mí. El alma había escapado de su esclavitud al cuerpo desde que renuncié a la idea yo soy el cuerpo y buscaba un nuevo fundamento. De aquí mis frecuentes visitas al templo y las lágrimas que se agolpaban a mis ojos. Era el juego de Dios con el alma. Me plantaba frente a Ishvara, que controla el universo y los destinos de todos. El omnisciente y omnipresente, y a veces impetraba que su gracia me iluminara para que mi devoción fuera más intensa y perpetua, como la de los 63 santos. Pero no siempre oraba, sino que permanecía sumido en un profundo silencio. Las lágrimas, que eran la señal externa de mis emociones, no me proporcionaban un dolor o pena particular. No era aún pesimista, nada sabía de la vida y no sabía aún que estaba llena de dolor. No me sentía instigado por ningún deseo de evitar la reencarnación o buscar la liberación o incluso obtener la salvación. No había leído otros libros excepto los Periya Puranam, la Biblia y algunos capítulos de Tayu Manavar o Tevaram. Mi concepto de Ishvara era similar al que había encontrado en los Puranas. Jamás había oído hablar de Brahman, Samsara, etc. No sabía todavía que existía una esencia o verdad impersonal y que yo era idéntico con ambas. Más tarde, en Tiruvannamalai, mientras escuchaba la lectura de Ribhushita y otros libros sagrados, aprendí todo esto y descubrí que los libros analizaban y daban nombre a todo aquello que yo sentía intuitivamente sin análisis y sin conocer su nombre. En el lenguaje de los libros describiría el estado en que me encontraba después de haber despertado como Sudamanas o Vijnana, o la intuición de los iluminados. Era muy distinto al estado de los místicos que se sienten transportados al éxtasis durante un plazo de tiempo muy breve, después de lo cual las sombrías paredes de la mente vuelven a cerrarse en torno a él. Sri Bhagavan poseía ya una conciencia constante e ininterrumpida del yo, y ha manifestado de un modo explícito que no hubo ya más sadhana, ningún otro esfuerzo espiritual después de haberlo conseguido. No hubo ya más lucha para sumergirse en el yo
puesto que el ego, cuya oposición es la que provoca la lucha, había sido disuelto y no quedaba ya nadie con quien luchar. El futuro progreso hacia la identidad continua y plenamente consciente con el yo se desarrollaba en una vida exterior completamente normal e irradiando la gracia sobre aquellos que se aproximaban, un progreso en todo momento natural y sin esfuerzos. Y sin embargo, que de verdad hubo tal progreso se revela en las palabras de Sri Bhagavan cuando dice que el alma buscaba otro fundamento. Manifestaciones tales como la emulación de los santos y la preocupación por lo que pudieran pensar sus mayores son síntomas de una dualidad que más tarde había de desaparecer. Hubo también un signo físico en este proceso. Experimentaba en el cuerpo una constante sensación de ardor desde el momento del despertar hasta el momento en que entró en el santuario interior del templo en Tiruvannamalai. Om Namah Shivaya.